Y nuestros hermanos, a usted que se está uniendo con nosotros a través de Amistad Televisión. Bienvenido. ¿Por qué no gritamos todos así bien fuerte? Vamos para que nos oigan nuestros hermanos allá. Dígale bienvenidos, dígale bien fuerte. Eso es todo, muy bien. Pues soy así como, ¿verdad? La justicia de Dios. Esta mañana vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Y la pregunta crítica de todo cristiano es saber qué quiere Dios. La pregunta crítica de cada uno de nosotros y de todos los que caminamos con Dios es qué es lo que anhela Dios para nuestra vida, qué es lo que anhela Dios para nosotros. Es más, muchos de nosotros hemos orado una pregunta que suena muy espiritual, pero que en realidad no lo es. Yo le voy a preguntar esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos hecho una oración similar? Hemos hecho, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuántos alguna vez han orado eso? Ninguno. ¿No oran ustedes o qué? Uy, a ver, ¿cuántos alguna vez hemos orado, Señor, qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Sí? A ver, levanta su mano bien alto los que han hecho esa oración. Ok, ahora, yo te voy a decir algo esta mañana. Esa oración nunca va a funcionar. Y te voy a decir por qué no va a funcionar esa oración jamás en la vida. Porque le sobran dos palabras. Y lo que le sobra a esa oración justamente es las dos últimas palabras que nosotros le acomodamos, el para mí. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué anhelas Dios para mí? Te lo voy a poner de este ejemplo, con este ejemplo. Mira, es como, ¿cuántos han ido a algún restaurante alguna vez? Levante su mano. ¿Ok? Imagínate que llega el mesero y se acerca a ti con su libretita, su pluma, su pañuelito acá y te dice, ¿qué es lo que usted desea para mí? O es más, tú llegas a un trabajo, contratas en un trabajo. Y llegas al trabajo y te contratan y entonces tú llegas bien contento el lunes en la mañana y dices, bueno, ya vengo aquí, vengo dispuesto, quiero trabajar, vengo con las pilas bien puestas. ¿Qué es lo que usted quiere para mí? O sea, te van a mirar así, te van a decir, pues ponte a barrer, hermano, o sea, ponte a hacer algo, ¿no? Porque cuando tú llegas a una empresa, cuando tú llegas a algún lugar, tú no llegas para ti, tú llegas a satisfacer las necesidades de ellos. Cuando tú llegas a una empresa, cuando tú llegas a un trabajo, tú necesitas entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos anhelan, qué es lo que ellos buscan, cuál es su producto, qué ofertas tienen, qué es lo que ellos anhelan, sin el para mí. Es como si tú me dijeras, bueno, yo trabajé mucho esta semana, ¿no? Y como trabajé un montón esta semana, entonces yo creo que cuando llegue a la caja voy a encontrar un bono extra. ¿Cuántos alguna vez han pensado eso? Y llegas y te topas exactamente con lo mismo. ¿Por qué? Porque, oye, no puedes ir a reclamar. No puedes ir a decir, bueno, ¿y por qué no me dieron más? Si esta semana trabajé más, porque tú contrataste por una cantidad, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, el asunto es que cuando nosotros vamos a caminar con Cristo, cuando nosotros decimos o queremos vivir en Cristo, sumergidos en Cristo, nosotros tenemos que hacer un lado el para mí y tenemos que entender qué es lo que anhela Dios, qué es lo que quiere Dios, qué es el anhelo del corazón de Dios. Amén. Es como, por ejemplo, cuando leemos en la Escritura que Jesús un día le dice a sus discípulos, yo ya no los voy a llamar amigos, perdón, siervos, dijo, les voy a llamar amigos, porque el amigo sabe todo y conoce todo y yo les voy a revelar todas las cosas. Y nosotros nos centramos ahí, pero si usted lee la Escritura, usted va a encontrar que esto se lo dijo antes casi de terminar su ministerio. O sea, habían pasado un buen tiempo siendo siervos. O sea, si tú vas a caminar con Cristo, antes de ser amigo de Cristo, tú tienes que ser ¿qué? Siervo de Cristo, aunque no nos guste. Nosotros tenemos que entender el propósito principal del Evangelio. Y el propósito principal del Evangelio es que tú y yo primeramente seamos siervos de Dios. Podamos entender servicio, podamos entender que el Señor, para que seamos algo, dijo Jesús un día, cuando lavó los pies de los discípulos. Si alguien quiere ser algo en el reino, antes de que sea jefe,
tiene que ser ¿qué? Siervo de los demás. Diga conmigo siervo. Diga a la persona que está a tu lado y le tenemos que ser siervos. ¿Sí? La pregunta no es lo que te gusta a ti. La pregunta es, ¿qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y mira qué hermoso, el testimonio de Dios, por ejemplo, sobre David fue el siguiente. Ahí puede usted abrir su Biblia en Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice, tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Dice, él realizará todo lo que yo quiero. Lea conmigo al final. Él realizará todo lo que yo quiero. Eso significa que David no necesitaba, escucha bien esto, eso significa que David no necesitaba que Dios le diera órdenes. David no necesitaba que Dios le diera la lista del mandado. Mira, esto es lo que vas a hacer. David era un hombre que entendía el corazón de Dios, sabía lo que Dios quería. Él buscaba primeramente suplir el anhelo del corazón de Dios antes de suplir sus necesidades. Muy distinto a lo que tú y yo de repente vivimos, ¿sí o no? Todos nosotros buscamos primero, yo quiero satisfacer mi necesidad, yo necesito esto, yo quiero esto, yo anhelo el otro. Y después, en último lugar, dejamos a Dios. Yo le decía a una persona hace unos días, mira, nosotros necesitamos entender que para realmente ser bendecidos por Dios tenemos que aprender a servirle. Porque cuando tú le sirves a Dios, cuando tú te agradas sirviendo a Dios, entonces todas las demás cosas son ¿qué? Añadidas. Hay que ser inteligente. Y la persona que está a tu lado dile, hay que ser inteligentes. ¿A cuánto le gusta trabajar un montón? ¿Verdad que ninguno? No nos gusta, ¿no? Queremos ser bendecidos, queremos recibir la bendición. ¿Sí? Queremos recibir la bendición de Dios, pero pian pianito, ¿no? Suavecito, Señor. Ahora, ¿cuántos quisieran realmente que todas las cosas vinieran sobre ustedes, las bendiciones vinieran así, de balazo, como dicen? Amén. Pues lo que tenemos que hacer es aprender a seguir y entender el corazón de Dios. Mira, por ejemplo, una ocasión David conocía el corazón de Dios y sabía lo que Dios quería. Pero una ocasión Dios le dice, ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, ustedes pueden leerlo todo ahí en su casa. Una vez Dios le dijo a David lo que no era su voluntad, lo que no quería. Dios le dijo a David, tú no me vas a construir la casa. Tremendo, porque la Biblia dice que Dios le dijo a David, Dios, te voy a construir tu casa a ti, David, pero tú, David, no me vas a construir casa a mí. Ahora, si Dios a ti te dijo que tú no lo hagas, que tú no lo vas a hacer, ¿qué hacemos? Generalmente decimos, no, pues no era la voluntad de Dios, yo no lo voy a hacer, ¿sí o no? Porque nos gusta la fácil. Lea la escritura y va a entender esto que le estoy diciendo. David lo que hizo fue esforzarse. Él dijo, ok, Señor, si tú no quieres que yo construya tu casa, no hay problema, no la voy a construir yo. Dedicó el resto de su vida, dice la palabra, para juntar madera, piedras preciosas, cantera, oro, plata, para construir lo que hoy se conoce como el templo de Salomón. O sea, otros iba a llevar el mérito, otros iba a llevar las palmas, lo que nosotros no queremos, lo que nosotros no buscamos. Generalmente hacemos las cosas para que nos tomen en cuenta, para que nos aplaudan, para que nos den la palmadita en la espalda. Ah, qué bien lo hiciste. Ah, qué bonito lo hiciste, hermano. Mira, Dios no se podía negar a David. Dios no podía resistirse a David, porque David sabía el corazón de Dios. David dedicaba su vida a pesar de todos sus errores, a pesar de las cosas tremendas que él hizo. Era un hombre que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, siempre buscaba sacarle a Dios una sonrisa. Yo te pregunto esta mañana,
¿Sabes tú lo que le agrada a Dios? ¿Sabes tú lo que le agrada a Dios? Hace unos días íbamos en el carro y de repente me volteo y les digo, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Y entonces sale, ¿no?, la palabra, luego, adoración. Le gusta la adoración. Ok, ¿tú entiendes qué es adoración? Y yo les hice la pregunta, le hice la pregunta a Mónica y a mis hijos. Dije, ¿saben qué es adoración? No, pues es cantar. De repente alguien un día me dijo, no, es que la adoración es esos cantos suavecitos, esos que hoy te hacen sentir acá bien padre y te llegan al corazón, y así algo bien romanticón, ¿no? ¿Eso es adoración? Adoración es mucho más que cantar, es mucho más que música. Adoración tiene que ver con sacrificio, con un sacrificio de gran valor a Dios. Eso es adoración. Adoración tiene que ver con sacrificio, algo que a nosotros no nos gusta. Diga conmigo sacrificio. Y sabes, a nosotros no nos gusta eso. Todo queremos fácil. Me acuerdo hace tiempo una persona me dijo, ay pastor, ojalá y pudieran construir, estábamos construyendo una iglesia en otra ciudad y estábamos buscando terreno. Y entonces una hermana me dijo, pastor, yo estoy orando porque aquí hay un terreno al lado de la casa. ¿Y sabe qué estoy orando? Para que ese terreno lo compramos, porque sí voy a estar bien cerquita y nunca voy a faltar al servicio, pastor, y voy a estar alabando a Dios día y noche, pastor, y esto y el otro. Y el caso es que, para no ser larga la historia, pudimos comprar ese terreno de al lado, y la persona que siempre llegaba tarde o no iba era la hermana de al lado. Terminó, ¿sabe qué? Tristemente cambiándose de casa. Y yo le dije, hermana, la tuvo tan cerca, la tuvo tan cerca. Yo doy gracias a Dios por usted, porque de repente decimos, no, pues no vengo de aquí cerca, no tenemos mucha gente que viene de aquí cerca, ¿no? Y damos gracias a Dios por eso, porque el hecho de que usted se levantó en la mañana, ¿cuántos hoy vencieron al santo de la mañana? De los domingos de la mañana, el San Marcos, el cobertor, ¿no? Lo vencí, ok, dese un aplauso a usted esta mañana, déselo, porque usted se levantó. Otros se quedaron ahí en la casa, durmiendo. Estoy cansado. Aquí me quedo. Sí, Cristo viene y te quedas, compadre. ¿Sí? Adoración es mucho más que música. Adoración tiene que ver como cuando Dios le dice a Abraham ahí en Génesis 22, sacrifícame a ti, tu único hijo. ¿Sabes qué era eso? ¿Sabes qué era un holocausto? Tomaban un animal, lo mataban, lo partían en pedazos y lo quemaban hasta que se consumía. En un instante, la vida y el destino de Abraham se definen en una sola cosa, porque dice el verso 3 del capítulo 22 de Génesis, que se levantó de madrugada y se fue como Dios le había indicado. Por eso, cuando yo oigo mucha gente, y yo te voy a hablar con toda honestidad, cuando yo oigo mucha gente que dice, pastor, es que Dios está tratando conmigo, pastor, y esto, y yo a veces digo, ¿y cuándo vas a aprender a obedecer? ¿Cuánto tiempo vas a pasar en la prueba? ¿Cuánto tiempo vas a pasar en la lucha? Porque queremos morirnos en nuestra manera de pensar, es que yo así soy, es que yo esto creo, es que yo así lo veo, es que yo así lo pienso, hermano. La Biblia habla, está llenita la Biblia de la palabra obediencia. De la palabra obediencia. Diga conmigo obediencia. ¿Cuánto trabajo nos cuesta obedecer a Dios? Mira, Génesis, capítulo 22, versos 4 y 5. Dice la palabra, al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego, ¿cómo dice? Regresaremos junto a ustedes. O sea, él no llevaba instrumentos musicales.
Él no llevaba un CD de Hillsong. Él no llevaba Marco Barrientos, mi CD de confesión. Había sacrificio, había obediencia en su corazón. Porque mi hermano, adoración, y la adoración es central al sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es adoración. La verdadera adoración, mi amado hermano, si usted me pregunta, pastor, ¿qué es la verdadera adoración? Adoración es entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue nada más así, pues a ver, es que tuve ganas de morir y esto y el otro. Jesús lo hizo en obediencia para que tú y yo alcanzáramos salvación. Y hoy tú y yo podamos entender que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es soberano sobre todas las cosas. Para eso murió Cristo. Eso es adoración. Cuando yo realmente entiendo que no son solamente 2, 3 cantos. Y a mí, la verdad, yo te voy a ser muy honesto. A mí me choca cuando de repente estamos en adoración. Esto, distrayéndonos, haciendo un montón de cosas. Hermanos, y cuando estamos adorando a Dios, tenemos que entender que es una comunicación directa entre el Padre y yo. Eso es adoración. Cuando yo entiendo que yo no estoy jugando a la iglesita, ¿sabes? A veces nosotros vamos a adorar y ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Los que no estuvieron, hoy les voy a enseñar eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Luego la posición carismática número 14. ¿Cuál es? O sea, eso no es adoración, compadre. Eso no es adoración. Es que eso es iglesia. Eso es lo que aprendemos, religión evangélica cristiana. Adoración va más allá de levantar tus manitas o poner los ojos como borrego a medio morir. Adoración es cuando estoy con el Padre. Y la Biblia dice que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, tu vida cambia. Hay mucha gente que, sabe cantar bien, sabe mover el asunto bien, pero su vida no representa a Jesucristo. Su vida no ha cambiado. Su vida sigue siendo la misma de antes. Por eso la gente allá afuera no se convierte al evangelio. Porque dicen, estos son igual que nosotros, mentirosos, enojones, peleoneros, chismosos, murmuradores. Andamos aplicándole la Biblia al otro. Qué bonito decir aplicar la Biblia al otro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si lo hemos hecho. Oh, Miguel. Es más, estás oyendo este mensaje y estás diciendo, ¿cómo no vino fulano? No vino porque el mensaje es para ti. Lleva dedicatoria del Padre para ti. Dios te está hablando. ¿Cuántos sienten que Dios le está hablando? Amén. Cuando nuestra vida realmente es tocada por el Señor, nosotros no solamente estamos dispuestos a sacrificar, queremos sacrificar. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, aprendemos a darle al Señor lo mejor. Como David decía, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. No le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Voy a sacrificarme, voy a hacer algo para Cristo. Y te voy a decir una cosa, ¿sí? Si uno lee en la Biblia, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, lo platicaba con Mónica en la mañana, hablando de los 144,000 que habla Apocalipsis. Y dice la palabra que esos 144,000, ellos nunca se casaron. No te estoy diciendo a los muchachos que no se casen. Yo me pongo a entender y quiero entender, muchas veces le digo, Señor, qué tremendo, ¿qué movió a estos 144,000? ¿Qué los movió a hacer ese sacrificio? ¿Qué los movió a hacer eso? ¿Qué mueve a esa gente para decir, yo voy a consagrarme en alma, cuerpo y espíritu, a adorar a Dios, a agradar al Señor? Mi amado hermano, nosotros, ¿cuánto tiempo le damos a Dios en la semana?
¿Cuánto tiempo pasamos pegados a la presencia del Señor en la semana? ¿Le das a Dios lo mejor o lo que te sobra? Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestros talentos, ¿sí? Es cuando podemos decirle, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué anhelas, Señor? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Te voy a decir algo interesante. Hay algo ajeno a nuestra forma de entender la vida, que en español no tenemos una palabra que abarque todo su contexto. En la Reina Valera, que es la versión que nosotros leemos generalmente, la versión 60, tenemos una pobre traducción de una palabra, la palabra justicia. Y la palabra justicia en el hebreo es tzedekah, en el griego es dikaiosune. Y nosotros la traducimos tristemente como justicia. Y la realidad, la palabra justicia no le hace justicia a la justicia. Porque justicia en nuestra manera de ver las cosas, si yo te preguntara, ¿qué es justicia para ti? Platicaba con Mónica la mañana esto, decían, ¿qué justicia? No, pues fui a la comisión a pelear porque me salió mi recibo y me estaban cobrando 350 pesos de más. Fui, peleé, me regresaron mi dinero, eso lo llamamos ¿cómo? Justicia, decimos, no, fulano de tal se peleó con el otro fulano por una cosa que tienen ahí, me metí yo ahí y le di cada uno lo que le correspondía y decimos eso es justicia. Pero la palabra de Dios, para la palabra de Dios, justicia es otra cosa. Yo te voy a decir exactamente lo que tengo aquí. El concepto bíblico tiene que ver en cómo Dios funciona por dentro, cómo Dios se relaciona con la gente, su carácter, cómo es Dios, qué siente, cómo reacciona, qué es importante para Dios. Génesis capítulo 15, verso 6. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Si tú lees todo el tema del Nuevo Testamento, todo el tema de la Biblia, trata de esto, de cómo un Dios que es completamente justo, completamente santo, se relaciona con gente que es impura, con gente que es imperfecta, como tú y yo. De eso trata la Biblia. La Biblia habla de esa maravilla, de cómo nuestro Dios, que es soberano, perfecto, justo, se relaciona con nosotros. Y espero en Dios que esta palabra realmente, como te dije hace un principio, revolucione tu vida. Porque como te dije hace un momento, te voy a hablar a la cabeza, no a las emociones. Y espero que esta palabra te haga entender la maravilla de Dios, de ese Dios justo, que se relaciona con gente totalmente impura e injusta como tú y yo. Mateo 5, si usted, ahora subile Mateo 5. Él es el inicio de una sección de 3 capítulos que se le conoce como el Sermón del Monte. Si usted no ha visto los programas de cristianismo radical, por ejemplo, Are está hablando de eso, justamente, de las bienaventuranzas y toda esta cosa. Y te voy a poner un ejemplo interesante, por ejemplo, el joven rico. El joven rico no fue una historia, una fábula, no fue una parábola, una historia verdadera. El joven rico existió. Y el joven rico era un muchacho que estaba metido en la iglesia y que era fiel en la iglesia y que hacía muchas cosas en la iglesia. Era el típico muchacho que todas las hermanas oraban para que ese fuera el candidato para que se casara con su hija. Sí, porque, o sea, decimos, ¿no? Bueno, las mujeres dicen, no, bueno, sí, que ame a Dios, pero pues que no le falte, ¿no? Que tenga también, pues, ¿cómo si no? ¿O no? Las que no tienen hijos o hijas, se quedan así, pero si tienen hijas, pues, más adelante lo van a entender, ¿no? Esta situación. Porque de repente vimos, y a mí me llamó la atención porque él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?
Yo te quiero seguir, Señor. Y este muchacho, Jesús le dice, gracias, le dice, pues lo único que tienes que hacer es vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme, ¿no? Y vas a tener tesoros en los cielos y el otro. Dice la Biblia que el joven se fue. Ahora, a mí me llama tanto la atención esto, porque era Dios mismo. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y Jesús estaba parado, Dios, el creador del universo, estaba parado frente a él, y todavía el otro tiene, iba a decir la brutalidad, ¿no? Se me ocurrió decir estupidez, de negar, de rechazar a Jesús. Es que no se me ocurren otras palabras. Tal vez sí, pero no. ¿Cuántas veces tú y yo negamos a Jesús? ¿Cuántas veces tú y yo negamos en nuestra propia justicia? Decimos, es que no es justo. Es que yo no estoy sirviendo a Dios por esto, por el otro. ¿Sí? Y a veces nos atrevemos inclusive a querer negociar con Dios. Y he oído gente que dice, no, pero es que fulano de tal, ahí en la Biblia, él sí, oye, vivieras la mitad de lo que se estaba viviendo. Es que como Job, me decía una persona, como Job sí se atrevió a decirle de cosas a Dios y le aguantó, Dios le aguantó y todavía lo multiplicó y lo bendijo. Ve el corazón de Job. Dios mismo tenía a Job, dijo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No le llegamos ni a los zapatos o a las chanclas, pues, a Job. Y nosotros queremos compararnos así. Oh, es que me decía una persona, yo soy como Job. Y que tú serás como Judas, man. Porque conociendo la verdad andas negando al Señor. Conociendo la verdad andas haciendo cosas que no debes hacer. Estoy predicando a alguien esta mañana. Porque la lana es un problema, ¿no? Bueno, la lana es amoral. El dinero, pues. El asunto es que muchas veces decimos, es que yo quisiera, te voy a decir algo, hace tiempo, yo el testimonio de una persona que me dijo, pastor, ore por mí, estoy por recibir una herencia. Y la verdad es una lana bastante fuerte. ¿Y sabe qué, pastor? Ore por mí porque cuando yo reciba esa lana, entonces, mi diezmo. Y mire, pastor, hasta me sacó cuentas, me dijo, tocarían como unos 600,000, 700,000 pesos de diezmo, ¿verdad? Yo lo volteé a ver, lo miré a los ojos y le dije, mira, mano, si con lo que tienes ahorita eres infiel, cuando reciba la lana. No, pastor, le prometo, casi me bajó cielo, luna y estrellas. No se le larga la historia, aquel varón recibió su herencia. Fue lo último que supe de él. No, se fue antes del país. Dije, mira, este ingrato pensaba que yo le iba a cobrar. Me decía un hermano en una ocasión, pastor, véngame a cobrar los diezmos si no soy abonero. Voy a poner mi camiseta de Coppel. ¿Ah? No. Digo, cuando tú no lo das, el enemigo se encarga de quitártelo. ¿Cuántos saben eso? No, pastor, ¿cómo? Miren, me voy a voltear, es más, eso ni voltees a la gente, ¿verdad? ¿Cuántos le han robado a Dios alguna vez? No me digas que te fue bien padre, ¿no? Ay, se me multiplicó y mira que vino y que no sé qué. Ándale. Si tú me dices eso, yo te voy a decir, voy a orar por ti para que el espíritu de mentira se vaya a tu vida. Es que, ¿cómo le voy a hacer si me quedo con el 90%? Me dice una persona, le dije, mira, yo prefiero gastarme el 90% con la bendición de Dios que tener el 100% y vivir en maldición. ¿Amén o no amén?
sea, ¿cómo? De repente nos ponemos a negociar. ¿Cómo te pones tú a negociar con el Creador? Los discípulos dejaron todo, todo. Dice la Biblia. Yo le dijeron un día a Jesús, Señor, nosotros dejamos todo y te seguimos. Y ahí te va esta, hermano. Yo no sé cuánto que estamos aquí hemos recibido llamado de Dios. Hace unos días yo se lo decía aquí, y con mucho cariño a Paquito. Y se los decía a los muchachos, todos los días aquí oramos antes de empezar a trabajar, tomamos un tiempo de oración y aplaudimos y gloria a Dios y échale ganas, ¿no? Y yo hace unos días yo les dije, ahí estaba, ¿sí o no, Angelito? Se los dije. ¿Y quién quiere orar? Todos se quedaron así como que le dije, ¿saben qué? Me da tanto coraje eso, ¿cómo puede ser posible? La oración la vemos como la papa caliente. Uy, tú, fuera tú. Hermanos, sí, la oración es un privilegio. El ser llamado por Dios a servirle es un privilegio, hermano. Y a veces tenemos que andarle rogando a la gente, hermanos, para que sirvas a Dios. Y hay que tratarlos bonito y esto y lo otro, hermano. Entiende que es un alto privilegio servirle a Dios. Es un alto privilegio. Diga conmigo, es un alto privilegio. Y entonces vamos con los que dicen, bueno, los que leen la Biblia, no levanten su mano. Bueno, sí, ¿cuántos leen la Biblia aquí? Y yo te pregunto, ¿por qué la lees? Pues porque aquí la pusieron. Uh-huh. Tú ya te sientes bien, como dicen los muchachos, bien chido, ¿no? Porque leíste un capítulo de la Biblia. Yo te voy a decir una cosa, nosotros debemos de leer la palabra de Dios. Por eso hay tanta gente buscando, la voluntad de Dios. Es que yo quiero saber la voluntad de Dios y esto y lo otro. Quiero sentir bonito. Yo le digo a una persona la vez pasada, hermano, ahí está la Biblia, tiene 66 libros que te hablan de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. Es que yo quiero sentir bonito la vibra, no, eso es de la nueva era. Algo así, la presencia de Dios que me sacuda porque nosotros estamos siempre buscando emociones. Dígame si no es cierto. Generalmente nos acercamos a Dios queriendo suplir alguna necesidad que nosotros tenemos. Y sabes una cosa, cuando tú y yo le servimos a Dios, todas las necesidades son suplidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben eso? Solo lo único que necesitamos es ir a Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Mateo 5, los versos 1 al 5. Alguien me decía esta semana, yo me voy a acercar a Dios cuando me porte bien. Y yo le dije esto, ¿sabes qué? Dios no vino a salvar a los que se portan bien. Dios vino a salvar a aquellos que sabemos y reconocemos que sin Cristo no somos nada. Que no podemos llegar a ningún lado sin Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor tuvo a bien poner sus ojos en mí y amarme a su servicio. Yo creo que es la mejor cosa que me ha pasado en la vida y la mejor decisión que he tomado en toda mi vida es hacer lo que estoy haciendo y lo hago con alegría. Dice la palabra 1 al 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurado, diga conmigo bienaventurado. Diga una vez más, diga bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Feliz, no, significa más que feliz, 3 veces feliz. A ver, pongo una cara de feliz, hora de más feliz, hora de súper feliz. ¿Sí? Bueno, dice, dice la Biblia que es bienaventurado, es 3 veces feliz, o sea, la felicidad debe ser una característica de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy contrario a lo que vemos en la semana, ¿no? Si las cosas no nos salieron bien, si lo que habíamos planeado se salió del lugar, esa cara de felicidad que hoy te vi, espero que tú la tengas y sepas que, bueno, las cosas pasan porque hay un propósito de Dios. Dice la palabra, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando leemos pobres en espíritu, tenemos la idea de que tengo que estar en una casa derrumbándose,
en una condición miserable, eso es miseria. Eso es un espíritu de miseria. Dios nos habla de que tú y yo tenemos que ir hacia adelante y progresar. Pobres en espíritu son aquellos que saben que sin Dios no son nada. Dice la Biblia exegética que los pobres en espíritu son aquellos que saben y reconocen que solamente la gracia de Dios es lo que los sostiene. Solamente la gracia de Dios es lo que los hace caminar, levantarse cada día. ¿Cuántos esta mañana le dan gracias a Dios porque se levantaron este día? Dale gracias a Dios cada día. No digas, ay, qué feo clima, ay, qué feo calor, o esto, o lo otro. Dale gracias a Dios, porque otros no se pudieron levantar, se acostaron y no se levantaron. Y luego dice la palabra, bienaventurados los que lloran, verso 4. Y esto no tiene nada que ver con los chillones, ¿no? Los que lloran por todo. Ay, viven así, no. Los que lloran, porque ellos recibirán, dice, consolación. Los que lloran sabiendo que han pecado, que hacen lo malo, que la riegan. Alguien me decía la vez pasada, pero es que yo no me quiero acercar a Dios porque pues, ya no me puedo echar la chela. Es que usted no le dejan tomar la chela. Y dije, a mí nadie me lo diga. ¿Sabes por qué yo no me tomo una? Yo fui bien borracho, fui alcohólico, fui drogadicto, fui bien promiscuo, hice cosas muy malas. ¿Sabes por qué no lo hago hoy? Porque hay una convicción en mi corazón. Porque cuando hago algo malo, cuando me acelero, porque de repente una lucha, ¿cuántos batallan con su carácter? Le gané, levanté primero la mano. ¿Sí? Yo a veces me acelero bien feo, en serio. Y sabes una cosa, cuando tú entiendes eso, hay convicción. Decía el pastor Wayne Mayer, decía una ocasión, y esta es una frase que me gustó, cuando Cristo lava tu corazón, no lo lava en seco, siempre hay lágrimas. Por eso cuando alguien dice, hoy se arrepentí de mi pecado, y yo no veo ninguna señal de arrepentimiento, mano, es que me cuesta trabajo llorar. A mí me ha costado mucho trabajo llorar, pero cuando he hecho algo malo delante de Dios, salen las lágrimas, a mares. Amén o no amén. Bienaventurados los mansos, diga conmigo manso. No me venga usted con, ay, manso, pero no menso. Dice la Biblia que si usted le cambia algo a la palabra, te vas a ir al infierno. Y te voy a decir algo con todo mi corazón. Esto habla del carácter de Dios. Esto habla de lo que tú y yo tenemos que tener, carácter de Dios. Porque cuando tienes a Cristo en tu corazón te haces manso. Aunque no diga amén. No, yo sí soy manso, hermano. Ajá. Luego, hermano, siéntese aquí. No, yo me siento donde yo quiero. Pero es que eso ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Pero te voy a decir algo, una verdad tremenda. Si tú no estás dispuesto a obedecer a lo más simple, cuando Dios te habla algo bien complicado, no lo vas a hacer caso. No, es que yo solamente le obedezco a Dios, me decía una persona. Yo solamente oigo la voz de Dios. Le dije, si no sabes obedecer la voz que estás oyendo aquí audible, no me vengas a querer componerla que eres muy espiritual. Yo te voy a decir algo, nosotros necesitamos, dice la palabra, que nosotros necesitamos manifestar el carácter de Cristo en esta tierra. ¿Para qué te puso Dios en esta tierra? Para manifestar el carácter de Cristo. La gente tiene que mirarte. Cuando te mire la gente a ti, diga, ah, eso es Cristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir a la gente, mira, ¿quieres saber cómo es Cristo? ¿Cómo es Dios? Mírame. No te estoy diciendo que, ay, no estoy metiendo herejía, lo aclaro. No estoy diciendo, ay, yo soy Dios. No, la gente tiene que ver el carácter de Cristo en tu vida. Cristo nos ofende. Cristo tenía mucho para ofenderse, para resentirse. Sus amigos lo abandonaron, lo dejaron en el peor momento de su vida, lo abandonaron. Aquellos que le dijeron, por ti doy la vida, lo dejaron, se fueron, le dieron la espalda. Cristo tenía todo para ofenderse, todo para resentirse, sin embargo no lo hizo. No me vengas, es que es Cristo nomás. No, es el carácter de Cristo en nosotros.
¿Qué es lo que la gente está mirando? ¿Mira a Cristo en ti? O de repente dice, no, yo por eso no me acerco al Evangelio. Yo por eso no me acerco al Evangelio porque, o sea, si ser Cristo es ser como tú, mejor déjame acá como estoy. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ahí te hablan. Y quiero llegar al verso 6. Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa cosa que define cómo es Dios, de esa cosa que define el carácter de Dios. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre de entender y agradar a Dios, de decirle, Señor, yo quiero agradarte sobre todas las cosas. Yo quiero servirte sobre todas las cosas. Yo te puedo decir, muchas veces hemos vivido, hemos experimentado decepción. Hemos vivido y hemos experimentado cómo gente nos ha dado la espalda. Gente que confiábamos nos dio la espalda. Pero sabes una cosa, yo he entendido lo que es justicia de Dios. Y no es, le va a ir mal porque me hizo mal. No, hermano, es decir, ¿sabes qué, Señor? Bendice. Bendice. Amén. Dice la palabra, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, verso 9, los pacificadores. Diga conmigo, pacificadores. ¿Eres pacificador o te gusta darle cuerda al asunto? ¿Cuántos conocen gente que le gusta darle cuerda al asunto? ¿Sí? Te ven medio enojado y ¿qué? ¿A poco te enojaste por eso? Y eso que no oíste lo que dijo, déjate para vamos, te voy a platicar y mira y que yo oí, que vi, que esto y que el otro. ¿Cuántas veces te has enojado así nomás? En vez de decir, tranquilo, seamos pacificadores, ¿no? ¿Sabes una cosa? La palabra nos lleva a que nosotros entendamos el carácter de Dios. Quiero llegar a un pasaje que es bien interesante. Y quiero brincarme algunos pasajes por cuestión del tiempo, porque quiero llegar a un pasaje que a veces nosotros, alguien me decía la vez pasada, pastor, es que esto del Antiguo Testamento, pues eso es, ¿cuántos lo han dicho alguna vez? O lo han oído? Dice, eso es el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que hay cosas que no, o sea, no aplican porque eran del Antiguo Testamento. Tú lees la Biblia y cuando tú lees Mateo 5, del 17 al 20, tú vas a encontrarte que Jesús toma la ley y la sube de nivel. Así de simple, o sea, alguien me decía, no, es que es que eso está en el Antiguo Testamento, hermano, eso del diezmo, sí, le dije, el Nuevo Testamento era otra onda, era más subido. Yo te voy a decir, y a este pasaje quería llegar, 2 Corintios 5, 21. Vamos a hacer batallar tantito allá los de cabina, pero ya me brinqué un montón de pasajes. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, lo que te decía hace un rato. El asunto es que muchas veces nosotros nos volvemos berrinchudos, ingobernables, y no manifestamos el carácter de Cristo en nosotros. Yo te voy a decir algo. Un joven, te voy a contar una historia, un joven le testificaba muy vehementemente a otro muchacho,
oye, tú necesitas a Cristo en tu corazón y tú necesitas al Señor y mira, tú necesitas acercarte a Dios y esto. Y el otro muchacho siempre le decía, después, en otro tiempo, en otro tiempo, luego, le venía diciendo todo el tiempo. Un día ese muchacho empezó a pasar por problemas bien serios y él puso una cuerda en una viga, se subió a una silla, se la puso. Y en ese momento, se acuerda de aquel muchacho que le había testificado de Jesucristo. Aquel muchacho que le hablaba constantemente y le decía constantemente, mira, Jesucristo es Señor y cambia las vidas y esto y el otro. Y aquel muchacho se quita la cuerda, se baja de la silla y dirige sus pasos hacia la casa de aquel muchacho que siempre le había testificado de él. Y cuando él toca la puerta, oh sorpresa, gran fiesta. Y aquel muchacho que le había testificado abre la puerta con una cerveza en la mano y un cigarro en la otra mano, ya medio ebrio. Dice, qué bueno que viniste, pásale. Y aquel muchacho le dijo, no, solamente pasé a saludar. ¿Sabes? Aquel muchacho fue a su casa y se colgó. Por una persona que no llevó su testimonio fiel delante de Dios. Una persona que no supo caminar con el carácter de Cristo. Nosotros muchas veces alejamos a tantísima gente por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de actuar y justificamos muchas veces las cosas que hacemos. Porque no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Te hablo de una mujer para terminar. Una mujer llamada Florrie Adams. Esta mujer estuvo en el avivamiento de Gales. Interesante porque es un avivamiento que comenzó con 20 muchachos o en un estudio bíblico de 20 muchachos. Y en 3 meses ganaron a 100,000 personas para Cristo. Y esa muchacha, Florrie Adams, estaba ahí en ese estudio bíblico y todos los demás, había 20 muchachos, 19 muchachos, estaban jugando, burlándose, riéndose, durmiéndose, aventándose papel. Y esa muchacha cambió el curso de toda una nación. Una sola persona que le dijo al que estaba ahí, el líder, le dijo, ¿sabes qué? A mí no me importan los demás y lo que están haciendo. ¿Sabes? Yo quiero la palabra. Y yo anhelo agradar a Dios sobre todas las cosas. Y te voy a hablar algo de mi corazón. Yo he orado por una iglesia, por gente que tenga ese corazón de justicia. Esa gente que busque agradar a Dios sobre todas las cosas. No agradar al pastor, no agradar a los demás, no agradar a la comunidad, agradar a Dios sobre todas las cosas. Decir, Señor, yo anhelo agradarte, anhelo servirte, Señor. Porque no entendemos que Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él vino no a servir solamente, Él vino a establecer su reino. Él vino a gobernar. Tal vez tú me digas, pastor, pero es que yo mi vida, yo quiero gobernar mi vida. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Un día una persona me dijo, es que yo he construido mi vida. Lo volteé a ver y le dije, sí, se nota. Yo muchos años goberné mi propia vida y no me funcionó. Yo terminé mal. Hice muchas cosas mal de las cuales hasta hoy en día digo, Señor, gracias por tu misericordia. Solo tu misericordia me tiene aquí. Solo tu gracia me sostiene día a día. Yo le decía a una persona en esta semana, le dije, a mí no me vengas a hablar de mal, yo lo conozco. Conozco el mal, sé lo que es estar del otro lado, pero está mejor de este lado del césped. Y te puedo decir que el Señor bendice tu vida grandemente y quiere bendecir tu vida. Pero necesitamos manifestar
a Cristo en nosotros. La justicia de Dios es cuando llega a tu vida, el Señor llega a tu vida y realmente produce un cambio en tu mente y en tu corazón. Justicia de Dios es eso. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuántos anhelan justicia de Dios? O sea, decirle, Señor, yo quiero que si la gente me mira, te mire a ti, Señor. Que si la gente dice, yo quiero ver un ejemplo de cómo es Cristo. Yo diga, Paco. O que puede decir Oscar, que puede decir el nombre de cualquiera de ustedes. Que la gente te vea en tu trabajo. Una sola persona, Flori Adams, cambió una nación, el curso de una historia. Nosotros a veces hay muchas cosas, decimos, el mexicano, yo he orado mucho por nuestra nación, amo mi nación. Pero somos bien tranzas. Andamos buscando a ver a quién fregamos. Vemos cómo sacamos ventaja de las cosas. Hace unos días, pues Luis Felipe no se aplicó mucho el año pasado y se reprobó 2 materias, ¿verdad? Y se las llevó extraordinario. Y yo lo acompañé a hacer su examen extraordinario. Y entonces, en uno de sus exámenes, pues simplemente los dejaron ahí en el patiecito, ¿no? Haciendo el examen. Y nadie los estaba cuidando. Y ahí tenía el libro. Y yo así, de repente, sí, como que te asomas y ves, y todos los demás en alta, ¿no? No levantes su mano, pero ¿cuánto hicieron eso? Dijeron, no, la ocasión hace al ladrón. Sí, la ocasión hace al copiador y sale, ¿no? Y, Señor, pides ojos, dame visión 20/20, Padre, para ver bien. Dale buena letra a aquel. Y yo me di cuenta de las cosas y yo, como quiera, fingí demencia, ¿no? Y le pregunté a Luis, ¿cómo te fue en el examen? Digo, no, bien, fíjate que estaba yo solo, ahí haciendo el examen. Tenía el libro ahí, tuve oportunidad de copiar. ¿Y qué hiciste? Dijo, no copié. Y yo le dije estas palabras a mi hijo. Dije, si tú sacas un 7, un 6, vas a subir a la presencia de Dios como un olor grato. No porque sea un 6, sino porque no copió, porque fue honesto. ¿Cuántas veces ser honesto nos cuesta trabajo? Amén o no amén. Vivimos justificándonos siempre, nos justificamos de todo, es que ¿por qué no viniste? No, es que pasó esto y pasó el otro. No te justifiques, no me eches rollo. Una persona me decía la vez pasada, pastor, mire, le voy a pedir chance porque estas 2 semanas yo no voy a decir, ni me digas nada. Es un beneficio para ti, no es un beneficio para mí. Es una bendición para tu vida. Mi esposo y yo aquí hemos aprendido esos principios, a darle a Dios y muchas veces damos hasta más y decimos, y nos gozamos en ello. Y Dios nos ha bendecido, hermano, nos ha bendecido grandemente. Por eso te estoy compartiendo esta palabra, porque el Señor es fiel, pero quiere que tú y yo caminemos en justicia. Dice la palabra que justicia y verdad es su caminar. Tenemos que caminar en justicia. Y el mensaje de Dios para tu vida es ese. Cuando tú y yo realmente podamos caminar en justicia, siendo ejemplo y testimonio a la gente, entonces cosas grandes van a empezar a pasar a nuestro alrededor. Dios va a cambiar las circunstancias de esta ciudad. Yo te voy a decir algo con todo respeto para quienes lo hacen. Pero para mí eso no, vamos a hacer esto y una marcha, eso son vaciladas, hermano. Porque los cristianos siguen siendo los mismos tranzas y los mismos murmuradores y los mismos chismosos y gente que divide iglesias son los que encabezan esos movimientos. Hermano, eso no bendice a Dios. Eso no bendice a Dios. ¿Quieres bendición para tu vida? Camina en rectitud, camina en santidad, camina en justicia de Dios. Por eso a mí, cuando alguien, no, es que no, yo digo, ¿sabes qué, hermano? Mira, no sé cómo lo hagan en otras casas, en esta casa lo hacemos de esta manera. Listo. Hace mucho tiempo yo dejé de prestar mis oídos para los chismes de otros lados.
Porque te voy a decir algo con toda honestidad. Por eso nuestro Reynosa está como está. No le eches la culpa al gobierno. No le eches la culpa que si el color del partido que está gobernando o esto. La culpa la tenemos nosotros. Amén o no amén. Porque la gente no mira a Cristo en nosotros. La gente, la juventud se está perdiendo, no por otra cosa, no porque faltan programas que el gobierno ponga. Quítese de su cabeza, hermano, andar pensando, ay, a ver cómo me dan una despensa, a ver cómo me dan esto, a ver cómo me dan el otro. Vendiendo rebajamos el evangelio. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser bendición a los demás. Amén. El pueblo de Dios, el pueblo judío. Por eso usted no va a ver judíos pobres. ¿Sabe qué hacen los judíos? Se ayudan entre ellos. ¿Cuántos saben eso? Y nosotros como hijos de Dios no nos ayudamos. Vemos al hermano pasando necesidad y nada más hacemos así como que, qué tremendo, qué grueso, ¿no? Vamos, que Dios te bendiga. Dice la Biblia que eso es impiedad. Si tú tienes cómo bendecirlo, bendícelo. Si tú tienes cómo dar, da. Yo le digo a la gente, ay, es que me vino y me pidió prestado. Pues mira, yo no soy partidario de que prestes dinero, no te prestes dinero. Da lo que estés dispuesto a perder. Eso es todo. Siémbralo. Aunque no diga amén. Pero esa es justicia de Dios. Yo sé que no fue un mensaje esta mañana así de que, casi nos paramos en las sillas y gritamos de júbilo, ¿no? A veces nos incomodó y si te incomodó, qué padre, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere. Si te incomodó, es porque hay algo en tu vida que necesita ser cambiado. Nosotros necesitamos aprender a ser dóciles, mansos. Como te dije hace un rato, entender, yo te voy a agradar a ti, Señor. Si a mí me dicen, siéntate, me siento, listo, ¿cuál es el problema? Amén. No, pues es que ya me ofendí, porque necesitas a Cristo en tu corazón. Hermano, pero es que hay mucha gente que es cristiana.